La pregunta fundamental es, ¿cuál es el fundamento fundamental de la teología reformada? Y cuando hablamos de doctrina reformada, estamos hablando de doctrina bíblica. Lo fundamental en las doctrinas reformadas es la soberanía del Santo Dios. En el contexto de Dios siendo absolutamente soberano, y es una redundancia porque si es soberano, es absoluto. En la soberanía de Dios llega un momento en que uno se da cuenta de la gracia de Dios. En la doctrina arminiana, un aspecto fundamental es el libre albedrío. Así que el aspecto fundamental de la doctrina reformada es la soberanía de Dios encargado de todo, de un Dios libre. El fundamento principal para la doctrina arminiana es el libre albedrío del hombre en contra del libre albedrío de Dios, y por consiguiente, si yo tengo libre albedrío para escoger, entonces la gracia de Dios no opera porque es la gracia mía. Si se nos da a nosotros la decisión de tener fe cuando nosotros queramos o se nos ocurra, entonces gracia muere por definición, porque ya no es un trabajo de Dios, sino un trabajo mío. La regeneración, eso quiere decir nacer de nuevo, es antes de la fe. Permíteme repetir esto. No se puede tener fe antes de haber nacido de nuevo. El nacimiento viene primero y luego, como resultado de ese nacimiento, viene la fe, pero ambos son como las dos caras de una misma moneda. En la doctrina arminiana, usted tiene fe primero y luego esa fe lo hace nacer de nuevo, lo que implica que esa salvación es un mérito suyo. Por tal razón, en la doctrina arminiana y la doctrina reformada se contradicen mutuamente. En la doctrina reformada, regeneración viene antes de la fe. Entonces, en el arminianismo, la fe es la que produce el nacimiento, y lo que él trata de explicar acá es que si una persona está muerta, no puede creer. Tiene que Dios darle vida, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. Al darnos vida, ya podemos tener vida para creer, fe. Porque es por fe que estamos salvos, ¿sí? Es por gracia que estamos salvos por medio de la fe, pero esa gracia es la regeneración. En la fe reformada reconocemos a Dios, la gracia de Dios, mientras que en el arminiano reconocemos la gracia de Dios que nos da la gracia para nosotros poder ejercer libremente lo que queremos hacer. Casi muchos de los cristianos han iniciado en el arminianismo y esa fe es verdadera. O sea que la persona está salva, solamente que después de esto va a tener la gracia de comprender las doctrinas reformadas y como consecuencia le va a dar gloria a Dios y no se va a dar gloria a sí mismo. Acuérdese que dice, ahora ¿de qué nos gloriamos? Cuando nosotros decimos que nosotros tenemos libre albedrío y que creemos cuando nosotros queramos creer y queramos creer, es como si Dios escoge no ser soberano. Obviamente eso contradice las Escrituras. En ninguna parte de las Escrituras vemos que la soberanía de Dios sea comprometida. Pero más que eso, la soberanía es un término absoluto. Si usted es soberano a veces, usted no es soberano. Usted es soberano todo el tiempo, en todo, o no soberano. Y no hay nada en medio. La soberanía de Dios no es existencialista, es ontológica. El arminianismo realmente y la teología reformada se excluyen mutuamente, pero no es por falta de fe, es por ignorancia de las Escrituras. Por eso la importancia de estudiar.